del desarrollo de tu iglesia y del ministerio. En nombre de Cristo, ponemos todo en tus manos. Amén. Hay un sonido de una música por allí. Hermano, aquí estoy aquí en la sala y la niña está viendo televisión ahí, le bajé volumen. Por eso es que me pego así para poder escuchar. No puedo estar, no sé para dónde mudarme. Ok, Tengo que German, mudarme de casa. tiene la palabra, German. Vale, vale, gracias. Bienvenido, Carlos. Carlos García Margarita. Bueno, ayer, el jueves pasado, tuvimos una magnífica clase con nuestro hermano Alirio. Estuvimos estudiando el texto de Mateo 19, texto maravilloso. A Alirio yo no lo había visto así nunca, nunca lo había visto así. Y ha sido respuesta de las oraciones que hemos hecho en la congregación, especialmente Juan, Jesús y yo. Tenemos un caso bien fuerte de un hermano muy querido y siempre, todos estos días, todos estos meses, estudiando y diciéndole a Dios que no nos cerramos, pues que queremos abrir y que queremos escuchar de otros, pues, y bueno, y este grupo, este tema cayó como anillo al dedo y en verdad he leído tantas cosas, hermano, tantas cosas del matrimonio y de Mateo 19:9, pero como lo vi el jueves, no lo había visto, nunca lo había visto y lo confieso y le agradezco a Alirio por haber, o a Dios primeramente, por haber permitido que Alirio nos abriera, pues eso fue un boom, una cosa así bien interesante. Hoy le había dicho a Alirio que, porque el jueves íbamos a estudiar textos afines, pero nos quedamos ahí en Marcos 19 y Deuteronomio 24, sí, los discípulos comentándole a Jesús, preguntándole a Jesús en base a Deuteronomio 24 y Jesús respondiéndole. Y escribí en el grupo que es importante que hoy, si es de la voluntad de nuestro hermano Alirio, si está en sus planes, que hoy analicemos Marcos capítulo 10, versículo 1 al 9, perdón, al 12, pero especialmente enfocarnos en del 10 al 12, que es, porque del 1 al 9 es algo paralelo, otra vez los fariseos preguntándole a Jesús, pero del 10 al 12 es los discípulos preguntándole otra vez a Jesús lo que había respondido antes. Entonces, los discípulos estaban como nosotros o nosotros estábamos con ellos. Nos queríamos confirmar lo que había enseñado allá en Mateo 19. Entonces, en base a eso, vamos a dejarle a nuestro hermano Alirio que tome la batuta y que nos enseñe. A hermano Alirio, por favor. Tiene el micrófono apagado, Alirio. Alirio, abre. Ah, ahora sí. Evangelio de Marcos, ¿verdad? Capítulo 10, me dijo Yalmar. Estoy con la tablet, ayer estaba con la computadora. Versículos, Yalmar. Marcos 10, 1 al 12, podemos leerlo, pero quiero que nos enfoquemos sobre todo en el versículo 10 al 12, que es nuevamente donde los discípulos vuelven otra vez a preguntarle a Jesús una pregunta similar a la que habían hecho los fariseos. Si quiere, leamos del 1 al 12 y yo le digo a partir de cuándo, del versículo 10, que es lo que quisiera Ok, que por analizáramos favor, hoy. Pues. por favor, por favor. Ok, voy a leer Marcos 10 del 1 al 12. Dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella.
y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Fíjese, Alirio, que la respuesta que le dan, pues no da la excepción, en primer lugar, y segundo, pues nos habla de las dos personas, del varón y de la mujer, a diferencia de lo que estaba en Mateo 19:9. Ok. Sí, de hecho, este es uno de los capítulos que se asemeja perfectamente al capítulo 19. Puede ser que este sea el capítulo base de la investigación de Mateo, como puede ser que simplemente, pues, Marco lo escribió a oídas de Pedro, mientras Pedro narraba, pues, el contenido de su evangelio. Lo cierto del caso es que las diferencias que aquí se presentan tienen que ver más que todo con las personas a quienes se dirige. Si ustedes notan, solamente el Evangelio de Mateo contiene la cláusula de excepción. Y yo estoy seguro que solamente la contiene porque Jesús explica, o Mateo está interesado a sus lectores judíos, ¿ok? Explicándoles bien lo que ellos conocen de la ley. En el caso de Marcos, la excepción no está porque ya Marcos escribe a nivel de catequesis, o sea, a nivel de la enseñanza, un evangelio de la enseñanza para gentiles que ya han profesado la fe en Jesús y que conocen el principio de la indisolubilidad del matrimonio. ¿Ok? Entonces, fíjense, tanto es así que desde el punto de vista de Mateo, Mateo no hace reseña del divorcio de la mujer, porque eso no existe. La mujer no procede a separarse. Quienes proceden a separarse son las mujeres paganas, porque la mujer pagana podía activar el divorcio en el derecho romano. ¿Ok? Entonces, estas cláusulas explicativas acá podrían ser parte de un proceso redaccional, una nota explicativa que quizás Marco incluye a instrucciones de Pedro, que quizás le narra el Evangelio, para que los oyentes puedan entender que el caso aplica para ambos. En el contexto de Mateo, que es totalmente judío, el caso pues se entiende más cómo lo manejan ellos en su ambiente. Por lo tanto, yo concluyo, y no solamente yo, he concluido con varios que han investigado el caso, de que la versión de Mateo es la más original y la versión de Marcos es más teológica, más explicativa, más catequética, más de enseñanza. ¿Ok? Algunos dirían, eh, pero puede ser que este relato sea de otro episodio. No, no, es el mismo episodio desde el verso 1. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, exactamente tal y como comienza en la misma sección del Evangelio de Mateo. Es el mismo pasaje, es el mismo episodio, es la misma narración, pero se necesitan las dos perspectivas. Fíjense que este, el verso 5 dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y usted ve que la expresión en Mateo 19:8 no dice la palabra mandamiento. ¿Ok? ¿Qué nos hace pensar esto? A los que hemos estudiado que esto, en la parte de Marcos, es simplemente, tiene contenido redaccional. ¿Qué es contenido redaccional? Un contenido que permite explicarle a los nuevos creyentes en qué consisten las declaraciones de Jesús, pero puestas en las palabras de Jesús. Alguien diría, pero ¿no será que están añadiendo a las palabras de Jesús algo que Jesús no dijo o están omitiendo algo que Jesús dijo? No, no necesariamente.
porque, oye, hermano, Alirio, un momento. Nelson, por favor, apague el micrófono. sí, porfa. Gracias, Yalmar. Nelson Navas, por favor, apaga tu micrófono. Ok, pero fíjense, este pasaje a nivel de exégesis debe entenderse así. No es un pasaje contradictorio, no es un pasaje que mutila o añade palabras a las que Jesús dijo. No, no, no. Es una visión explicativa, ¿ok?, de las palabras de Jesús para los que reciben el Evangelio y muy probablemente Romanos. Si el apóstol Pedro se encontraba con Marcos en Roma, muy probablemente, pues, gente de Roma que necesitan oír con ciertas explicaciones. Ustedes van a notar que las diferencias que se pueden hallar entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo son más que todo diferencias de tipo redaccionales. O sea, donde Marcos tiene que explicar detalles rápidos porque presenta a Jesús actuando, haciendo cosas o diciendo cosas lo más rápido posible. De allí que no es necesario, ya hablándole a la iglesia, que entiende que el divorcio no se admite entre cristianos, puede ser, porque no es posible que nosotros no concebimos, sí pasa, pero no concebimos que un cristiano se divorcie. O sea, el apóstol Pablo, cuando trató el tema en 1 Corintios 7, trata de no tenerlo como un tema de importancia. Por eso es que él dice, pero esto lo digo a manera de concesión y no por mandato del Señor. De modo, de modo que sí hay concesiones. Las concesiones son esas letras pequeñas de los contratos que nadie quiere ver. ¿Ok? Las concesiones son esas cositas pequeñas que son importantes, pero que no son relevantes para el propósito de Dios. El divorcio es un fracaso, es un fracaso. Por eso no se le da tanta importancia en el Nuevo Testamento. Como que Jesús quiere que los creyentes sepan que no es conveniente el divorcio por cualquier causa. ¿Alguna pregunta? Bueno, hermanos, manifiéstense. Bueno, los dos textos de Mateo 19 y Marcos 10 no se contradicen en nada. ¿Okay? O sea, siguen la misma línea de la enseñanza. Y la misma línea es simplemente el matrimonio, el divorcio y aceptado por Dios. ¿Okay? O sea, el divorcio bíblico, pues. Cuando hablamos de divorcio bíblico, el divorcio bíblico está muy claro allí. O sea, cuando hay adulterio, cuando hay inmoralidad sexual, cuando hay lo que hablamos de la semana pasada, sí, el miércoles de pornía, o sea, el acto de actividades sexuales inmorales. Entonces, allí sí, no es que Dios manda, ¿no? Porque no es un mandamiento que se divorcie, sino que Dios permite, porque es otra cosa que hay que aclarar. No es que Dios manda que te divorcies, porque muchas veces algunas personas, algunos predicadores dicen, no, porque Dios te manda que te divorcies, o Dios manda, no, ahí Dios no manda. Ahí Dios lo que dice, Dios permite que te divorcies si tu pareja ha cometido adulterio, si tu pareja ha cometido fornicación, como dijo Jesús en Mateo 19. ¿Okay? Si has cometido fornicación, Dios te da el permiso de divorciarte. Eso sí, bíblico. Pero no es que te manda. Yalmar. Ok, Alirio, mira. Estoy de acuerdo 100% con lo que dice Jorge, pero me causa, lo que me causa duda o quiero preguntarte es en Marcos 10, 1 al 9 o en Mateo 19, 9, Mateo 19, Jesús está respondiéndole a los fariseos. Y en Marcos 10, a partir del versículo 10,
Jesús está respondiéndole a los discípulos. Entonces, lo que yo pregunto, lo que me pregunto es, ¿por qué a los discípulos no le dio la excepción y a los fariseos sí? Yo creo que lo respondí ahorita. Es porque el fariseo pregunta como judío en un ambiente judío. Nosotros como cristianos ya entendemos que el divorcio no es una opción, es una concesión en caso tal. Y estoy convencido de que Jesús quiere afianzar en la mente de los discípulos, sin repetir exactamente la excepción de que no se divorcien. Y claro, ya en Mateo 19 presenta la posibilidad remota de que exista, no por fornicación. O sea, ¿te vas a divorciar por cualquier causa? No, no, no. Eso no. Tiene que ser, por eso literalmente dice no por fornicación. El que va a dejar a su mujer, como el fariseo pensaba, por cualquier causa, no, no por fornicación. Como esa es la respuesta para los fariseos, no tiene que ser necesariamente la misma respuesta para creyentes. El creyente necesita una respuesta de creyentes. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, el Evangelio de Juan dice, el Evangelio de Juan dice, eh, no, el Evangelio no, las cartas de Juan dice, hermanos míos, les escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Ok? Varias veces lo dice, les escribo estas cosas para que no pequéis. Tiene necesariamente que explicar de alguna manera, tiene que hacer como un corto para poder decir y no tratar de darle tanta importancia y decir, pero si alguno ha pecado, fíjense, pero si alguno, es como que el pecado es algo ocasional. El pecado debería ser algo ocasional. ¿Ok? Entonces, para las instrucciones de la iglesia, las instrucciones tienen que ser radicales y así Pablo las explica. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, y a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Eso es radical. ¿Ok? Eso es radical y Dios no quiere quitarle el peso que eso tiene. Entonces, obviamente, la realidad es que si existe el divorcio y tiene su concesión, ¿ok? A los discípulos, Jesús hablando con los discípulos, porque la primera pregunta de los discípulos, aparte, fue, eh, bueno, pues, si esta es la condición del hombre, no conviene casarse. Y Jesús le dice, bueno, es que a todos no les es dado, sino a aquellos. Y, y es que algunos fueron hechos eunucos. Pero a esa respuesta, si usted la complementa, se añade, pues, de nuevo, lo que Jesús quiere enfatizar. Pero fíjense, Jesús no solamente lo enfatiza allí, también lo enfatiza en el Evangelio de Lucas. Y si ustedes buscan dónde aparece eso, déjenme ver si yo lo ubico rapidito en el Evangelio de Lucas. Ah, se me salió. Lucas 16, creo. Ah, ok, si la conseguiste, léelo, Lenín, por favor. Buscando aquí. 16, 18 dice, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Ya, fíjense que, ¿a quién dirige el Evangelio Lucas? A Teófilo. Teófilo. Para que conozcan la verdad acerca de las cosas en las cuales has sido instruido. Cuando tú estás hablando con un creyente acerca de las verdades de la fe y las verdades morales, y le vas a hablar del matrimonio, de la grandeza del matrimonio como institución dada por Dios, ¿le vas a hablar del divorcio?
Pregunto. No, la respuesta es no. No preparamos gente que se va a casar para que piense en el divorcio. Entonces tenemos que entender que la narrativa del Evangelio en torno a este tema va a estar orientada siempre a garantizar que los creyentes permanezcan unidos. ¿Ok? Jesús no está negando la posibilidad de la concesión. Ya él hizo referencia a eso, para que estoy hablando, Ana. Él está haciendo ya él hizo referencia a eso en los debates con los fariseos, ¿ok? Para responder especialmente las preguntas inquietantes de ellos. Aunque sea para que ellos tuvieran un motivo para decirle a Herodes, mira, Jesús dice que te vamos a linchar, ¿ok? Pero en verdad, esa no es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús se parece a la de la escuela de Chiang Mai, como decía Jorge ayer, aunque la escuela de Chiang Mai era más rigurista en muchas cosas, la observancia del sábado, y de hecho yo estoy convencido que los mayores enemigos fariseos de Jesús fueron los de Chiang Mai. ¿Okay? Pero, y de hecho, miren que el consejo de Gamaliel, y Gamaliel era gileliano, el consejo de Gamaliel, porque si fuera de Chiang Mai, no, esos hombres hay que execrarlos, matarlos, por el énfasis que ellos tenían sobre la circuncisión y la ley. De hecho, yo estoy seguro que los judaizantes que se convirtieron a la fe fueron gente de la escuela de Chiang Mai que ellos, al saber que los gentiles se convirtieron, para ellos es inconcebible. Son unos puercos. Esos hay que transformarlos en gente. O sea, ellos no lo veían de otra forma. Entonces, por eso es que el Evangelio de Mateo presenta esta perspectiva de respuesta a la pregunta que sí le hicieron los fariseos. Pero no solamente Jesús dice esto allí. En la enseñanza que dio en el Monte Corazín, en el famoso Sermón del Monte, ¿verdad? En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 32, esa enseñanza se repite. Búsquenla para que vean. Mateo 5:32, la enseñanza de nuevo se repite. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Claro, Jesús está hablando a una multitud de judíos y seguro, yo estoy convencido de que ahí había fariseos escuchando y muy probablemente había sacerdotes. Probablemente también había de los grupos esenios y pues de los celotes. Porque yo siempre me he preguntado, ¿de dónde salió Simón el celote? Nadie explica cómo apareció. Y la única explicación lógica que se me ocurre es que en los sermones de Jesús, el gran sermón en Decápolis y el gran sermón en la meseta del Monte Corazín, entonces había gente que lo estaba oyendo de las diversas sectas del judaísmo. De allí que Jesús habla del matrimonio en el Sermón del Monte, perdón, del divorcio en el Sermón del Monte, porque en verdad era un problema que se había generalizado. Por ejemplo, en estos días yo estaba escuchando a algunos de ustedes hablar acerca del maltrato a la mujer, etcétera, como causa de divorcio. Y créanme que para estos tiempos hasta yo estaría de acuerdo. Pero en tiempos bíblicos, castigar a la mujer, sobre todo en los países orientales, es como sin novedad, sin novedad. En las tribus beduinas que todavía quedan en la zona, en la cultura árabe y musulmana,
¿ok? Y en los grupos ultraortodoxos de la religión judía, todavía a la mujer se le puede abofetear en público. Y yo creo que Jesús está entendiendo bien. Y por eso fue que yo les dije una vez que Dios se ajusta a la historia humana, se adapta al programa de la historia humana hasta que llegue el punto donde nuestro grado civilizatorio hoy en día, en un contexto distinto, donde una paliza dada a una mujer o un golpe dado a una mujer ya se considera como un caso de criminalidad en nuestros contextos, un caso donde puede ser denunciado el hombre. Entonces, yo pienso que en hermenéutica ese principio se le llama las particularidades no comparables. De las particularidades no comparables, nosotros podemos derivar algunos principios. ¿Ok? Es como si agarramos un texto bíblico y lo jalamos, lo extendemos, ¿verdad? Cosa muy común entre nosotros, la interpretación por extensión. ¿Ok? Las implicaciones teológicas son, digamos que, aplicaciones por extensión. Pero cuando los factores culturales están presentes, como el uso del velo o etcétera, tenemos particularidades no comparables. Entonces, ¿qué hacemos allí? No podemos usar la aplicación por extensión, tratamos de usarla, pero lo que usamos es la validación de principios. Y créanme que hoy en día los principios que sean sanos y que sean legislados. Nelson, Cierra el micrófono, Nelson. en la legislación moderna, No los escucho. principios... ¿Me Ahora escuchan? sí. Sí, ahora sí, dale. En la legislación moderna, los principios que bajo las leyes nuestras rigen cualquier materia, incluyendo algunos ordenamientos de tipo moral y que estén acordes a los principios divinos y que garantice, por ejemplo, que la mujer sea tratada como un vaso frágil. Entonces, oye, eso podría ser una causa de las que Pablo habla en 1 Corintios 7, de un hombre que no vive como debería de vivir un cristiano ejemplar, tratando a su mujer como vaso más frágil. En aquella época, bueno, se justificaba que el hombre lo hiciera, pero ya en esta no. Entonces, a través de la aplicación del principio, de la interpretación por particularidades no comparables, ¿ok? Porque no tenemos particularidad histórica o cultural, entonces tenemos que derivar principios. Y mire, es uno de los caminos hermenéuticos más difíciles, pero ¿quién iba a pensar que lo que para ellos era aceptable culturalmente, como abofetear a una mujer, para nosotros ya no lo es? Entonces, como ya no lo es para nosotros y tiene repercusiones de tipo legal, entonces pueden ser consideradas como conductas no cristianas. Se corre un peligro también allí, también. Como yo venía diciendo, esto es arma de doble filo, ¿comprende? Sí, sí, Se corre un claro. peligro también allí porque lo que tú estás explicando ahora, si yo logro entenderte a ti, o sea, si la ley hoy condena el abuso de la mujer, por lo menos en nuestro estado, en nuestra constitución civil, aquí en la parte civil penal de Venezuela, vamos a hablar nada más de Venezuela, no vamos a ubicarnos en otro país, Venezuela. O sea, el golpear a una mujer es tan delicado que la mujer inclusive ha llegado el caso que se golpean ellas mismas y van a la policía y dicen, mira, aquí está, mi marido me golpeó, y la policía va y arresta al tipo y lo pone preso. Y para investigación y cuestiones, y el tipo no le ha hecho nada, sino simplemente ella misma se golpea. O sea, estamos hablando que ahorita hay una sobreprotección a la mujer, bárbara, que ahora quedó desprotegido fue el hombre. El hombre está desprotegido, el hombre no puede. De hecho, hay abogados que dicen, no, chico, mira, si él se pone violento, ponte tú violenta con él y espera que te dé una cachetada, un golpe, con eso ya está listo.
Abogados que aconsejan eso, ¿me estás entendiendo? Porque ya con eso le podemos quitar, lo podemos demandar, te puede divorciar y toda esa cuestión. Entonces, como te digo, es un arma de doble filo, ¿no? Esa parte. Yo entiendo que si yo no puedo, yo realmente como cristiano no puedo aceptar que un hombre esté golpeando a su esposa bajo la condición de que tú no te puedes divorciar conmigo, porque la única forma de divorciarte es que si yo cometo adulterio. O sea, o sea, no lo acepto. ¿Me estás entendiendo? Porque como tú dices, vamos a buscar vamos a buscar otra forma, otros canales que te puedan hacer que esta mujer pueda ser liberada. Sí, o sea, vamos a buscar otros canales. ¿Cuáles son? Oye, mira, preservar la vida de la persona. Cristo quiere que nos amemos los unos a los otros, ¿ok? Que es el primer mandamiento que doy, que os amen los unos, que la esposa debe ser tratada como vaso frágil, ¿ok? Y bueno, y hay cantidad de versículos donde dice que no es la parte, como hablamos del sexo, es la parte afectiva en la relación de pareja, afectiva, que también caemos en eso. Porque podemos decir, ok, yo estoy cumpliendo con mi esposa en el sexo y mi esposa está cumpliendo conmigo en el sexo, pero la parte afectiva, la parte romántica, si eso no está allí, ¿cómo podemos ver el sexo allí? O sea, el sexo simplemente es abusar, es un abuso que se le está dando a la esposa si el hombre no está siendo afectivo con ella en la parte sexual. Okay, y es otro tema allí. Pero fíjate, Alirio, algo que me llama mucho la atención es que todos estamos de acuerdo que Dios no quiere el divorcio. Jesús no quiere el divorcio. No lo quiere. O sea, lo que prevalece aquí en la Biblia es el matrimonio como institución divina. Eso es lo que todos entendemos. Y queremos preservar siempre el matrimonio. El matrimonio tenemos que buscar la mil y una manera para que funcione. Y mucha responsabilidad hoy en día lo tienen los dos. Anterior, la responsabilidad se caía en el hombre, porque era el hombre que hacía todo esto. La mujer no tenía ningún papel, ¿ok? Anteriormente. Pero hoy ya los dos sí tienen este tipo de responsabilidad. Está muy claro que hoy estamos adaptando, por ejemplo, el hecho de que 1 Corintios 7, donde Pablo habla del el hermano cristiano, un cristiano y una no creyente. O sea, y fíjate que Pablo fue muy abierto allí cuando dice, bueno, mira, si conviven los dos y el no creyente se quiere separar, ¿qué le dice al creyente? O sea, tú no estás sujeto a vivir en servidumbre. O sea, déjalo que se vaya, ¿ok? Déjalo que se vaya. Entonces, ¿qué entendemos allí? ¿Entendemos un divorcio? Claro que hay un divorcio, pues hay una separación. Y si hay una separación, entonces se puede volver a casar la persona cristiana. Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Eso es lo que se llama la excepción paulina. Exacto, eso es lo que se entiende. Entonces, te puedes volver a casar. Lo digo para un hombre, pero fíjate tú, hay un caso que yo le voy a presentar a ustedes. De repente, no es una persona cristiana y una no cristiana, son dos cristianos, ¿ok? Se separan, los dos cristianos se separan. Tengo entendido porque él se enamoró de una mujer y dejó a su mujer. Y se separó de la mujer de las cristianas y se divorció y se casó con esta mujer. Y esta mujer también se convirtió en cristiana. Pero la otra mujer, su primera esposa, nunca se casó, nunca. O sea, su marido fue él primero. Y entonces, ¿cómo queda esa persona? Estamos hablando del hecho que fueron cristianos, porque también Pablo hace la salvedad allí de que en este caso, si tú no eras cristiano y si tú te divorciaste y no eres cristiano y ahora encontraste a Dios ya siendo cristiano, entonces Pablo habla, lo que entiendo yo, Pablo no nos dice a nosotros que tú tienes que volver con la primera esposa, no, porque en el estado que te consigue fue llamado Dios, así será. Entonces es cuando Pablo habla de la circuncisión, de los incircuncisos, del esclavo libre en el estado que nos encontró. O sea, eso es lo que entendemos allí, ¿no? Pero entonces en este caso, si ambos eran cristianos, ¿qué piensan ustedes de eso? O sea, ¿cómo está ese hombre delante de Dios? Ese cristiano delante de Dios. Porque su primera esposa no, mira, está fiel, no ha tenido marido, está sola, sin marido. O sea,
como si la fueras dejado ayer mismo. Pero ya le está casado, es más, casado con otra mujer y tiene hijos con esa mujer. Ahora, explíqueme usted a mí. Yo sé todo esto, pero ¿qué piensan ustedes de esto? Ahí les dejo eso a ustedes. Atrévense, aquí estamos, hablen, atrévense. Okay. Pero Hablen. quiero preguntar, antes que respondan, si la explicación que di a la pregunta de Yarma quedó clara. No, claro, Sí, sí. Bueno, sí, claro, Yarma, claro. claro. Sí, claro. Aunque hoy no es una pregunta mía, pero me hubiese gustado que el hermano estuviera aquí presente, pero ese es el problema, que no se pierde en el estudio. Hoy se ocurrió en el chat, no recuerdo quién fue que escribió entre tantos mensajes, que no concebía precisamente lo que está diciendo Jorge, no concebía divorcio entre cristianos. Alma, revisa tu micrófono, casi no se oye. No, Ok, aquí lo escuchamos. ahora sí me escucha. Sí, sí. Sí, sí, se oye bien. Alirio, Ok. revisa tu oído. Revisa tu oído, Alirio. Ya llegó a 60, ya llegó a 60, ahí va disminuyendo el audio. Sí, sí. Sigue, Llama. Alirio, que hoy en el chat, Alirio, alguien, no recuerdo cuál de todos los mensajes que se escribieron, un hermano dice que entre cristianos no debería, o sea, por supuesto no debería, pero que entre cristianos no existe el divorcio. O sea, una cosa es no debería y otra cosa es no existir. Y de hecho Gregory, yo he escuchado Gregory, eso de muchos. ¿Cómo? Ah, yo de hecho yo he Gregory, escuchado, ¿cómo? Fue Gregory, está diciendo Lenín. Gregory fue el que lo Bueno, comentó, creo. no recuerdo, que no existe, o sea, que no debería haber, o sea, no debería, no existe, no debería, pero no existe. Y he escuchado ese argumento también de otros hermanos, donde aplican precisamente eso, de que los apóstoles, exceptuando que, porque ellos no creen que la separación que habla Pablo en 1 Corintios 7, la palabra separación signifique divorcio, y argumentándose en Marcos 10:5, él dice que cuando Jesús habló con los discípulos, no les habló de la concesión, sino solamente fue a la parte judía como una respuesta a los judíos. Entonces, estos hermanos que dicen que no existe el divorcio, me gustaría que hubiesen estado aquí para que recibieran la respuesta, hacen alusión a esos dos pasajes. Primero, que 1 Corintios 7 no se refiere a divorcio. Por eso no creo que sea Jesús Cuero, porque Jesús Quero sí usó ese pasaje para señalar que había divorcio. Pero hay hermanos que dicen que no existe el divorcio, que no existe, no existe, y el que predica el divorcio o el que predica una concesión o el que predica algo está en error, que está en pecado. Ese es el punto de Marcos. Y se asemeja mucho a lo que está diciendo Jorge. O sea, Jorge dice que fueron dos cristianos que se divorciaron, uno se casó con otra y la otra se divorció, la otra también se convirtió, y está buena esa galleta, responda. Llamó, lanzó otra vez. Atrévese, pues. Si no señalamos, a ver, ¿qué piensa Oscar? ¿Qué piensa Jesús Navares? Hermano, yo quiero decir algo. Ajá, O Dénova, sea, ¿qué creo piensa? que, ajá, yo lo que digo es que innumerables veces aquí, desde las reuniones anteriores, hemos hablado de que al romperse el pacto, entonces la situación cambia. Porque entonces es igual que venimos hablando de este tipo de separaciones, y si van a rehacer sus vidas, acusar a la otra persona, aunque esa hermana se quedó sola y el otro pudo él rehacer su vida, él rompió con el pacto. Ahora les pregunto yo, delante de Dios ese hombre sigue casado rompiendo el pacto. Esa es la No puede pregunta. estar, ¿Cómo está ese no, hombre pero es que delante Dios, de Dios? ¿Cómo creen por ustedes que? supuesto, pero es que rompió el pacto y Dios habla en Malaquías de ser desleal. Es acusado de desleal. Ahora habrán consecuencias por esa actuación, pero volvemos al punto, si esa persona viene arrepentida, o sea, ¿qué vamos a hacer con él? O sea, vamos a agarrar y le vamos a decir que tiene que volver a la primera esposa. Y si se casó 2, 3 veces, tiene que volver a la misma esposa, que es lo que yo he escuchado por años. Claro, yo no enseño eso, pero yo lo he escuchado, de que le quieren hacer volver con la misma esposa. Entonces yo creo, pues realmente que cuando
Se habla desde el Antiguo Testamento, en esa línea del tiempo, de ser desleal. O sea, puede ser acusado de desleal por el pacto, pero esa persona tiene el derecho a arrepentirse. Y si lo está esperando, como siempre lo he dicho, la esposa, y él viene solo y quiere la esposa perdonarlo, ya ahí escapa en nuestras manos. Pero si ya ambos rehacieron su vida, imagínense ustedes. O sea, él le vamos a acusar porque él fue el primero que falló. Y le vamos a impedir entonces, o sea, va a morir toda la vida siendo un adúltero. O, Donovan, o decirle que se quede solo hasta la muerte. Donovan, usted sabe que según Deuteronomio 24, el hermano no Ajá. podría regresar con la primera esposa. No podría regresar. Ok, Sí, y sí. yo quiero añadir algo a lo que Yalmar dice. Eh, si Deuteronomio 24 forma un principio, y yo creo que no, los que abogan porque la ley está abolida, a veces ignoran que lo que es abolido de la ley es el sistema sacrificial, el sacerdocio y lo vinculado a ello. Entonces los principios del matrimonio para Dios siguen siendo los mismos principios. Y Dios también entiende que el matrimonio de alguna forma evoluciona porque al principio se permitió el incesto y después no se permitió el incesto. Y bueno, ya sabemos, igualmente las formas de divorcio también evolucionaron. Ahora, si esta persona, porque Fidel escribió, él está solo en la misericordia de Dios. ¿Cierto, Fidel? Positivo, mi hermano, en la Ok, misericordia de Dios. ok. Y pregunto, ¿y nosotros estamos entonces bajo qué? Si la gracia es la misericordia. O lo juzgará Dios. O sea, no podemos juzgar nosotros. Exacto. Entonces, que sea Dios que lo juzgue. Ahora, Ahora, otra cosa. Está en la misericordia de Dios, pero tampoco ese fruto de arrepentimiento que tiene que dar es largo y prolongado. Aparte de eso, es importante saber lo del liderazgo, ¿ok? Lo del liderazgo. O sea, pendiente. y pregunto, ¿y si la persona ha dado frutos de arrepentimiento y pues está casado, así como Jorge lo señala? ¿Qué vamos a hacer con él? Y si Dios le ha dado dones y talentos, ¿qué vamos a hacer con él? O sea, lo vamos a execrar por una situación que ocurrió en su pasado. Y yo me pregunto, cualquier situación que a nosotros nos ocurra de carácter moral es para execrarnos también del ministerio o de cualquier otra función que nosotros tengamos en la iglesia. Si así somos de crueles con otros, a veces me pregunto si lo somos para con nosotros mismos. Eh, yo no lo digo esto como Yalmar lo decía ayer de que, epa, vamos a evitar los sentimientos. Es verdad, pero también yo trato de encontrar soporte en la palabra de Dios para no ser tan rudo, ¿ok? Y permitir que gente divorciada pueda llegar a la iglesia. Dios ama a los divorciados. Oye, yo no concibo que de repente en en las grandes religiones que dicen ser cristianas del mundo, haya un papa como Francisco que acepte, busque la manera de solucionarles esos embrollos a ellos y diga, Dios también ama a los divorciados y ama a los homosexuales. O sea, cosa de que él intenta aperturar las puertas de la gracia de Dios para que las personas al menos reflexionen, se convierten y traten de enmendar. Oye, si eso ocurre en gente que no tiene la verdad, ¿cómo no puede ocurrir en nosotros? Luis Mujica. Hermano, gracias. Allí en el tema que plantea Jorge, por ejemplo, que son ambos cristianos, se casa el hombre. Bueno, ¿cuál es el fruto
vamos a llamarlo digno de arrepentimiento que debe dar el hombre. Porque realmente algunos alegan que él realmente está arrepentido si vuelve con la primera esposa. Pero otros podremos decir, bueno, tiene un matrimonio ahora estable, es fiel a su esposa actual, entonces ese es un fruto digno de arrepentimiento. Y si se divorcia nuevamente y viene y dura unos cuantos años con la nueva esposa, ya la tercera, y es un matrimonio estable, está allí fiel a su esposa, a su tercera esposa, ¿cómo podemos tomar nosotros ese fruto digno de arrepentimiento? ¿No? Yo no pienso que debe volver a la primera, según Deuteronomio 24, que el pensamiento es el mismo de Dios ayer, hoy y siempre, ¿no? Exactamente, Pero, el principio rige, el principio rige. claro, ¿cómo detectar cuál es el fruto digno de arrepentimiento de ese hombre? Para decir, bueno, vamos a considerarlo como un hombre que puede estar con nosotros en el equipo, puede trabajar por la iglesia. Bueno, ¿cómo podemos descifrar eso? Y también me llama la atención la palabra cuando dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esa palabra juzgar sería interesante verla. No sé si ya la estudiaron, porque yo estoy atrasado con ustedes, pero esa palabra juzgar, si es la misma que se utiliza cuando nos dice que nosotros vamos a ser también juzgados, ¿no? Entonces estaremos delante del trono. Pero nada más a los fornicarios y los adúlteros. ¿Y qué clase de juicio tendremos nosotros? Entonces, eso, me llama la atención es ese fruto digno de arrepentimiento en una situación determinada. Gracias, Luis, me pareció interesante. Quedamos todos mutis. Estamos pensando cómo formular la pregunta o un comentario. Hermano, tengo una pregunta que hacerles, por favor. Claro. No sé si ya abordaron esta en la clase pasada. No he podido ver el video. Entonces, quizás ya abordaron esto, ¿no? Pero a ver si se me puede ayudar. Por ejemplo, en el pasaje del Sermón del Monte de Mateo 5:28, Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y entendemos de que Jesús está elevando la magnitud de este pecado y lo está considerando ahora con el simple hecho de simplemente pensarlo. O sea, según yo entiendo que para Jesucristo, para Jesús, para Él, pareciera lo mismo el hecho de que lo hayamos hecho físicamente como que lo hayamos hecho de pensamientos. ¿Sí? Según entiendo para Jesús. Entonces yo me pongo a pensar como hombre que en todo mi pasar por la iglesia puedo señalar que en algún momento quizás he codiciado a alguien, quizás he mirado a una mujer. Entonces, dentro del pensamiento de Jesús, dentro de la norma de Jesús, pues yo he cometido adulterio porque estoy casado. Creo que a cualquiera de los que estamos aquí nos ha pasado, por decir asegurarlo, ¿no? Quizás hemos mirado, hemos pensado y en el pensamiento pues hemos adulterado. Y eso para Dios, para Jesús, es adulterio. Entonces, si el adulterio es el único causal de divorcio, pues entonces, aún yo adulterando en el pensamiento, pues ante Dios, quizás no ante ustedes, quizás no ante las leyes humanas, quizás no ante la Biblia incluso, no tendría carta de divorcio, pero ante la presencia de Dios, que sabe mis pensamientos, pues yo he cometido adulterio. Me pongo a pensar también en el caso de las esposas, me pongo también a pensar en el caso de las mujeres, que quizás ellas en algún momento también han codiciado a algún varón, algún hermano de la iglesia, que es romántico, que es chévere, que no es como su esposo, que no es gordo, que no es barrigón, que es más atento, qué sé yo, y quizás por su mente a nuestras esposas también le pasa por esto, ¿no? Oye,
qué chévere, ¿no? Lenin, el hermano Lenin, qué guapo. Y entonces, nuestras esposas también, pueden caer en este acto de, de adulterio, ¿no? Entiéndase este adulterio de pensamiento, ¿no? Pero Jesús lo elevó en esa máxima que para él también es un pecado. Entonces, mi pregunta, mi conclusión de todo esto, si estoy en lo cierto, mi argumento es que todos nosotros tenemos carta de divorcio, porque en algún momento determinado hemos cometido tal adulterio, pues al menos en el pensamiento. Entonces, todos nosotros estaríamos, digamos, condenados entonces a no volvernos a casar porque hemos cometido ese adulterio. Ahora, ¿es esto cierto? Sé que hay una diferencia grande entre hacerla en que el adulterio sea físicamente literal o que sea de pensamiento, pero ante la presencia de Dios, ante Jesús, ¿cómo quedamos lo que hayamos hecho estas cosas? Entonces ahí le doy tela para que corte. No sé si ya abordaron esto, pero ¿qué piensan de Ok, esto que comenté? Que he comentado. ok. Quiero comentarte algunas cosas. Para empezar, tenemos que revisar la ley, algunos principios contenidos en el libro de Levítico capítulo 20 sobre la desnudez y mirar la desnudez o mirar, ¿ok? O descubrir eh, como formas de eufemismo para designar, pues, la codicia por el sexo de parte de una persona. Can, hijo de, sí, uno de los nietos de Noé, miró la desnudez de su abuelo. Lo No, recuerdan, ¿verdad? fue el hijo, Alirio. Ah, El fue el hijo, hijo. el hijo, el Pero hijo de la El Cam. hijo, el mención hijo. fue para el nieto. Sí, el hijo. Miró la desnudez de su abuelo. ¿Ok? Y alguien diría, pero bueno, yo vi a mi papá desnudo y todo el mundo ha visto a su papá desnudo, incluso a su mamá. Dígame si te tocó atenderlos enfermos. ¿Ok? La Biblia no se refiere a eso en ese punto, sino se refiere a que el hijo de Noé lo miró como posible opción para el sexo. No dice que lo conoció, fíjense, porque recuerdan cuando los ángeles llegaron a Sodoma y la gente de Sodoma trataba de arrebatárselos a Lot y decía, déjanos para que nosotros conozcamos a esos hombres. No, no es para que nosotros los veamos, porque ya los habían visto con codicia. Entonces, ver con codicia es lo que está siendo censurado en base a los propios principios que tiene la ley de Moisés. Ahora bien, la misma ley de Moisés en el procedimiento legal sí distingue lo que es el adulterio. El adulterio es con la mujer casada, con la mujer que es mujer de otro marido. Porque si la mujer era soltera, yo podía ir al papá de ella, ¿verdad? Ofrecer la dote y tenerla como segunda mujer. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, debe entenderse que para que sea adulterio, tiene que ser la mujer casada. Ok. Algo más. La causal de Jesús, no, fíjense que Jesús está distinguiendo en los accionares de que se comete adulterio, es no por adulterio, o sea, porque sería una redundancia, sino por forneia, por promiscuidad sexual, inmoralidad sexual. El texto de Mateo 5:32 y el texto de Mateo 19:9 no dice mojía, no dice eso, dice forneia y hace una distinción. Y esta distinción es válida en el procedimiento legal judío de la época. Ya con eso creo que podemos tener claro en la distinción y la respuesta para la pregunta de Carlos. Bueno,
Bueno, yo creo que no, Lidio, no sé, no te entendí, o la forma en que desarrollaste eso, no sé si cómo relacionarlo con lo que estoy comentando, ¿no? O Ok, sea, ok, déjeme, porque la déjeme- pregunta quiero hacerla más clara, o sea, y quizás, bueno, quizás se piensa que uno lo piensa una vez, ¿no? Pero en 20 años en la congregación, sirviendo, trabajando con personas, gente viene a tu casa. O sea, hay un momento en el cual podemos mirar a la hermana, casada incluso, ¿sí? Y podemos tener pues deseos injuriosos con ella. Eso ha pasado, a mí me ha pasado. Y creo que serían, bueno, tiren la primera piedra pues hacia mí, si a ustedes no les ha pasado. Entonces, quizás la pregunta es más personal. ¿Cómo quedo yo? O sea, ¿cómo mira realmente Dios eso? O sea, ¿soy adúltero? Basado en lo que dice Mateo 5:19, porque cualquiera que mira una mujer para codiciarla en su corazón ya lo hizo. Y se me aplica entonces el causar de divorcio que se viene a mencionar después. O es única y exclusivamente para el acto físico, del cual no he cometido eso, pero del acto físico, sí. o solamente compensar. No sé si algún otro puede entender un poco mejor lo que quiero preguntar. Compensar por la codicia pecamos al codiciar la mujer, pero no es forneia. Forneia es inmoralidad sexual explícita. Hermano, Ok, entiendo que, Carlos, entiendo que lo que usted está diciendo, que entonces todos deberíamos tener carta de divorcio porque todos hemos adulterado. Entiendo eso, lo que usted está diciendo, pero en el caso del matrimonio, el que da la carta de divorcio es el que se sintió agraviado. Por lo tanto, en el caso de adulterar con ella en nuestro corazón, como usted lo mismo nos manifiesta, es Dios. Y Dios nunca nos va a dar carta de divorcio. Son dos cosas muy diferentes en lo que está presentando Carlos allí, ¿no? Con el adulterio que habla Jesús en Mateo 19 y esta parte de los ojos, ¿ok? Porque dice, ya adulteró con ella en el corazón, o sea, dice en el corazón. Son dos cosas, porque el adulterio que habla Jesús en Mateo 19 es un coito, es algo práctico, se está cometiendo el acto, ¿ok? Aquí no se está cometiendo el acto, aquí se está adulterando, como dice Jesús, en el corazón son dos cosas. O sea, aquí en la parte mental está la lujuria, está la mente llena de lujuria. Es como hablamos también en cierta forma, y yo lo voy a poner un poquito más delicado. Hay hombres que me han confesado a mí en mi consultorio que cuando ellos están haciendo el amor con su esposa no piensan en su esposa, sino piensan en otra persona, ¿me entiendes? O sea, piensan en otra mujer. Y de hecho, pueden llegar al éxtasis, pueden llegar al orgasmo pensando en otra persona que no sea su esposa. Entonces, ellos están cometiendo un adulterio también allí. O sea, realmente están cometiendo, aunque estén con su esposa haciendo el acto, no están mentalmente, porque como yo dije anteriormente, el sexo, la parte del adulterio en un matrimonio no solamente se da en el acto sexual, sino también en el acto afectivo, ¿me entiendes? El acto afectivo que tiene que ir acompañado con eso. Ahora, cuando lo que está diciendo Jesús allí, si tú codicias a una mujer en tu corazón, ya adulterado con ella, o sea, codicia la parte de la lujuria, la parte de quererla, de pensar en cómo será haciendo el amor y cuestiones de eso, ¿no? O sea, yo creo realmente que no debemos confundir la belleza de una mujer, el cuerpo de la belleza de una mujer, que es admirado por nosotros, ¿ok? O sea, uno puede admirar la belleza de una mujer y uno puede decir, qué mujer tan bella, qué cuerpo tiene esta mujer bien formado, pero no llegar a la lujuria, Claro. ¿me entiendes? Al deseo, a presentarse mentalmente acostándose con esa mujer. No, o sea, eso es lo que está ciertamente condenando Jesús, ¿ok? Que estos pensamientos de lujuria, estos pensamientos tan lascivos, como dice, ojos llenos de lascivia, o sea, que nada más están pensando en el acto sexual en sí. Entonces, ahora,
te quiero corregir algo, mi hermano Carlos, que esto es más para el hombre que la mujer. ¿Por qué es más para el hombre que la mujer? Porque como hombre, orgánicamente, como hombre, Claro, nosotros somos la parte sexual visible, o sea, somos visible. visibles y la mujer no es visible. La mujer es auditiva y recuerda que para que se dé el acto sexual en el hombre lo que necesita nada más es ver. Con ver se cita y tocarse y que lo toque. A la mujer no, la mujer tiene que tener una preparación emocional, tiene que ser una preparación para poder llegar ella al acto y poder tener un orgasmo. Entonces, una mujer puede mirar a un hombre bonito y cuestiones y no va a desearlo, sexualmente no lo va a desear. Eso está mayormente para nosotros, Claro. los hombres. Pero sí, son dos cosas muy diferentes, porque fíjate tú, si nosotros tomamos eso, bueno, ya Dios me da carta de ser adúltero. Pero entonces, fíjate, Pablo habla de la fornicación, habla del adulterio, pero tú sabes que en la fornicación, el adulterio, en la inmundicia y todo eso, Pablo también pone la avaricia. El ser avaro lo pone ahí mismo. Claro. Entonces, ¿Qué es avaro? cuando tú eres avaro, entonces ya también estás desconectado, ya estás condenado. Si nosotros llevamos ese mismo pensamiento, ¿entiendes? Porque Pablo lo puso allí en Efesios, fornicación, adulterio, avaro, lo puso en la avaricia, que corresponde a esos tres pecados allí, como diciéndonos a nosotros, mira, la diferencia, no hay diferencia. El adúltero, el fornicario y el avaro están en la misma posición, ¿comprenden? Entonces tenemos que tener muy cuidado con eso. O sea, uno es, si estás lleno de tu corazón con lujuria en eso, no es de lo mismo estar acostándote con una mujer, porque ahí tienes el coito, ahí tienes ahí tienes intercambio, ahí tienes intercambio de sentimientos del uno para el otro, como dice Alirio, ya son una pareja, ¿me entiendes? Bueno, gracias Jorge, de verdad que sí, acepto lo que me estás comentando, aunque puedo añadir que en el caso de la mujer, quizás no de manera general, no como algo que miró, pero sí ha habido espacios donde la mujer desea lujuriosamente a un hombre. O sea, sí se han dado esos casos, pues. No de manera general, ni porque apenas pasó por acá, pero hay veces se dan todo un ambiente como para que alguna mujer, incluso casada, pues mm, piense con codicia en un hombre. Ahora, a ver, pero algo más, y perdón que me extienda con esto. Se supone que en ese versículo, en ese capítulo 5 del sermón, Jesús viene, digamos, cambiando los paradigmas, ¿no? Porque pero yo os digo, pero yo os digo. Y si vamos a los textos que están arriba, él va cambiando el orden de lo que era creído como algo válido. Y luego lo voltea otra vez. Ojo por ojo, no, yo te digo, ama a tu prójimo como a ti mismo, cuando la ley decía otra cosa. Entonces viene cambiando, viene cambiando, viene cambiando. Entonces cuando llegamos al 38 y dice, pero yo les digo, esa expresión, yo les digo, también está llevando el adulterio del corazón, también lo está poniendo en un lugar más alto, que quizás antes no se había considerado, ¿no? Porque todos estábamos pendientes del adulterio literal, pues, pero ahora Jesús también está subiendo esa expresión adulterio del corazón, también lo está llevando a un nivel de importancia igual que el otro. Entonces, es ahí donde ha salido mi duda por mucho tiempo, ¿no? Creo que es importante también eso, ¿no? Quizás no repercuta en nuestro liderazgo, en nada por el estilo, porque hasta que no se haga físicamente no se da por válido, ¿no? Pero creo que sí, en lo personal, con nuestro Dios, en nuestra intimidad con Dios, lo que Dios mira de nosotros, pues lo toma como válido. Hey, Carlos, lo hiciste, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, pero creo que ante Dios sí estamos fallando en ese sentido, ¿no? Ante Dios es un pecado, Carlos. Ante Dios es un pecado. Si tú lo estás Claro. haciendo, si nosotros lo hacemos y vemos y codiciamos a una mujer con lujuria, la sigue y lo llamamos al corazón, es un pecado. Ya estamos pecando. O sea, eso no tiene, Claro. o sea, eso no es cuestionado, ya estás pecando. O sea, entonces nosotros tenemos, fíjate tú, cuando no éramos cristianos, ¿qué hacíamos nosotros cuando no éramos cristianos? Buceamos. Mira, éramos unos buceadores tremendos. ¡Wow! Y apartábamos a la mujer. Quítate ahí que viene ¡oye, esa mujer! Y todas esas cuestiones. Porque, o sea, teníamos la mente carnal, chamo. La mente estaba en tiniebla, como dice. Pero la palabra de Colosenses nos dice que fuimos trasladados de las 20 tinieblas, del segundos, reino mi de las estimado. tinieblas,
al reino de luz por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya nuestro pensamiento debe ser otro. Es una lucha constante. Es una lucha que debemos tener, pero tenemos al Espíritu Santo que nos está allí. Mira, tranquilo, yo sé que hay esa debilidad. Y metemos otra cuestión más, la pornografía. O sea, la pornografía también. Como yo soy sexólogo, yo te puedo dar una explicación de lo que es la pornografía, del bienestar que produce en el cuerpo la pornografía en la autoestimulación. Te lo estoy hablando como sexólogo, ¿ok? No te estoy hablando como predicador, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero como predicador tengo que tener otro tipo de principio y de interpretación. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Sí. Entonces, si una persona ve pornografía, ¿qué hace la pornografía? Estimular un asiento en el cerebro que va a hacer que desprenda dopamina, desprenda dopamina, y eso va a crear que el placer. Ahora, el hombre puede llegar a un orgasmo sin pensar en una mujer desnuda. Pregunto. ¿Puede el hombre llegar a masturbarse, llegar a un orgasmo sin pensar en una mujer? Yo creo que no, Jorge. Bueno, si piensa en un hombre. Pero Jorge, no es el tema. No, ok. Hay que hacer esa salvedad. Estoy hablando de heterosexual. Vamos a hablar de heterosexual, ok. Mi pregunta es heterosexual nada más, ok. La pregunta es, ¿puede un hombre tener un orgasmo sin pensar en una mujer? En la figura de una mujer. Estoy hablando de masturbación. Como le dije, creo que no, Jorge, pero no es el tema ahorita tratando. Estamos tratando, la pregunta del hermano es que si eso es un causal de divorcio o no, y claramente no es causal de divorcio. No. Ya, si no, imagínese, la mujer que encontrara al hombre viendo pornografía, ya pescado, carta de divorcio, y listo. Vamos a darle el pase a Lenín y luego a Luis Mujica, que tiene la mano levantada. Lo que estamos hablando ahorita es que es un pecado, simplemente. Tenemos que verlo como un pecado. Ok, pero estamos en el tema del divorcio y no es causal de divorcio, pues. Sí. Dale, Lenín. Vamos, Lenín. Bien, voy por lo menos a dar una parte de lo que hablamos el jueves, ¿no? Y para mí es el énfasis, es la manera como veo yo los evangelios y la condición por la cual Jesús lo hace. Por lo menos, previamente, voy a revisar aquí un momentico aquí que tengo la Biblia abierta, la Reina Valera, ¿no? Dice Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que la repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella... Ah, no, perdón, me salté unos versículos. Ajá. Lo primero que Jesús dice es, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo, y entiendo el punto de Carlos, porque está en imperativo esa enseñanza de Jesús. Y cambia en este punto la enseñanza de la tradición rabínica. Dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero dice el verso 29, que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, y hablando de la masturbación y eso, todo ese punto lo metemos ahí. El punto, el que quiero yo tratar, que veo yo, que es el que Jesús está queriendo atacar, es lo que hablamos el jueves pasado, que los fariseos ya planeaban de alguna manera u otra, o el judío que se quería divorciar de su mujer por la ligereza que veía el matrimonio, él planeaba incluso ya en su mente cómo divorciarse de su mujer. Y primero, antes de divorciarse, en ocasiones codiciaba primero, veía con quién se iba a casar o con quién quería estar nuevamente. Y si se enojaba hoy, la dejaba. Si cocinaba mal, la dejaba y carta de divorcio. Entonces, ¿qué es lo que trato yo de entender? Que Jesús está en un lugar donde ya él conoce el corazón de la audiencia, donde ya él conoce el corazón judío y es tan duro ese corazón que no tiene valor hacia el matrimonio, que es lo que la escritura está tratando de mostrar. Por eso él va directamente en Mateo 19 a atender el caso del...
¿ok? Serán un solo ser, y lo que Dios ha unido en este punto, lo que Dios ha unido verdaderamente, no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque vamos a ir al Evangelio y vamos a ver a Jesús que lucha con los judíos porque era más grande para ellos entonces las tradiciones y los pensamientos humanos más que la misma ley o que la misma palabra de Dios. Si vamos a Mateo capítulo 15, previamente, ante Mateo capítulo 19, vamos a ver que dice que son hipócritas porque su corazón estaba lejos y lejísimo, por así decirlo, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si vamos igualito a Marcos, ante el capítulo 10, yo creo que nosotros vamos a ver en el capítulo 7 que él estaba repudiando la actitud de ellos, de que menospreciaban la palabra de Dios por las tradiciones humanas. Entonces llegó a tener tanto peso la tradición, el pensamiento de Gilel, que lo comenté el jueves pasado, el jueves fue que conversamos, ¿no? Sí. El jueves, es que entre las dos escuelas, la lucha escolástica, rabínica, entre Shammai y Hillel, estaba predominando más la Hillel, que es la ligereza hacia el matrimonio. Y a Shammai lo estaban viendo como alguien radical y de alguna forma u otra lo estaban execrando a un lado. Entonces, lo que él está queriendo atacar a Jesús, el corazón malévolo del judío, que ya en sí apartaba de alguna forma u otra la palabra del Señor y lo sagrado del matrimonio para darle libertad a sus pasiones, a sus deseos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús ataca directamente el corazón a decirle, ok, oíste que fue dicho esto, más yo digo, ok, entonces él dice, ok, ustedes creen que adulterio simplemente es ver a una persona, pero el que lo está planeando en su corazón, deseando a otra para apartar aquí a su esposa y ponerlo, anda para allá que me gusta más este y me voy con esta, anda vete aquí, nos divorciamos y me voy con aquella. Ese es, dice Jesús, ya adulteró. Entonces, en este contexto, más o menos lo que está queriendo atacar Jesús, nos damos cuenta que está queriendo es enfatizar la importancia, ¿no? De, de que el hombre ya está malévolamente preparándose, ya preparando prácticamente el divorcio, y lo que dice eso es ya en su corazón adulteró, porque sus ojos, él no está cortando el deseo hacia tal persona, no está luchando por eso, sino que le está dando libertad a eso. Entonces, eso es una de las cosas. Pero fíjate que de lo que quiero también resaltar, antes de irme más adelante por ese tema, que me apasiona un poquito, es el capítulo 7. Fíjate que Pablo ataca a una sociedad totalmente diferente. Si nos vamos a la comunidad judía, no podía ser tan común la fornicación y el adulterio, era mucho más atacado. Pero en la sociedad griega era mucho más tolerante, tanto la fornicación como el adulterio. Incluso leí un comentario del mundo hispano ayer, creo que fue, o antier, que las personas se casaban hasta 20 veces. No era... Y el esposo, estando con su esposa, venía, si quería antes de llegar a su casa, venía, iba al culto sagrado de prostitución y luego podía ir a su casa. Entonces, había mucho más libertad. Entonces, vemos que en los contextos, tanto culturales y geográficos y los pensamientos, de alguna forma u otra, Pablo trata de atacar el problema allí, como también Jesús trata de atacar el problema judío. Ahora, ¿qué quiero ir con esto yo? A decirle que yo creo que nosotros, aunque usamos la palabra de Dios, nuestro contexto cultural, nuestro contexto de pensamiento y social es muy diferente a esas dos sociedades. ¿Me explico? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ser bastante sabios en la palabra del Señor y estar unidos en eso para poder solventar situaciones que a veces son muy diferentes y que a veces no sabemos. Y como le digo, el caso que me pasó a mí, que lo comenté la semana pasada y lo volví a comentar el jueves, es el caso de un hombre que casi mata a su esposa con un tenedor. No era fornicación ni adulterio, pero y asumo la responsabilidad yo le dije a ella, es mejor que se divorcie, te va a matar. Y no era ni fornicación ni adulterio. Entonces, vivimos en una sociedad donde todo es mucho más, pues no sé, diferente, totalmente diferente. Entonces, esas son las dos cosas para responder a la pregunta de un poquito de Carlos, aclarar lo que también dijo Alirio y lo que también estaba diciendo Jorge, en función de Listo. esas ideas. Mujica. Listo, Lenín. Mujica, vamos a tratar de hacer más cortas las participaciones, por favor, porque ya No, son las 10:10. no, lo respondió casi todo el hermano Lenín. Simplemente en la versión, los versículos del 27 al 30, se utiliza la figura de, bueno, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo, si tu mano es tu ocasión de caer, quítala. Entonces me parece interesante porque Jesús va más allá. Y pienso yo, es un pensamiento mío,
que es para evitar caer en la fornicación física. O sea, si paro el deseo, el buceo que decía ahora, pues esa es la expresión criolla, ¿verdad? Voy a evitar caer en lo físico, ¿no? Porque todo comienza en la mente. Entonces Jesús quiere evitar que lleguemos a esa condición, pero frenando primero la parte ya en el deseo sexo. Eso es solamente eso. Gracias, Lenín. Carlos escribió aquí que dice, sigo pensando, bueno, pues dígalo usted, Carlos. No, ahí está escrito para no alargar más la noche. Ok, digo, sigo pensando que que sí es un causal de divorcio entre Dios. Entiendo que Jesús iguala ambas formas de adulterio, solo que no se efectúa por los hombres y nadie reclama eso bajo ese argumento. Vale, Carlos. A ver, Alirio, continúa. No. Ya yo creo que se ha dicho bastante. Yo pienso más bien que debiéramos tener como una especie de encuesta en vivo. ¿Oíste, Yarmo? Ok, ¿de cuál de toda esa poco encuesta que hicimos, cuál la vamos a hacer? En vivo, hágala usted. Una encuesta en vivo, por si acaso hay dudas, porque obviamente, como lo hemos dicho desde el principio, respetamos todos los puntos de vista, incluso aquellos que puedan diferir con las explicaciones que aquí cada uno de nosotros ha dado. Y incluso puede exponer su causa también, ¿no? Siempre y cuando se ajuste a los criterios de la palabra de Dios. Esa era la idea, esa era la idea, Lirio, que cada quien expusiera, pero no se dio. O sea, solamente el punto de vista que hemos estudiado. No sé, la gente como que le da miedo opinar. Bueno, yo creo que, como tú dijiste la primera vez, Llama, es un tema que no se trata abiertamente. O sea, las iglesias no se predica de esto. O sea, vamos a estar conscientes. No lo predicamos en el púlpito, nada de esas cuestiones, cosas que se debería predicar, porque si Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, chamo, así como dijo la bienaventuranza, también debíamos también sin tener ningún miedo de predicar eso. Pero quizás no se predica tanto eso porque es que tenemos muchos casos en la iglesia de personas que están viviendo bajo esas condiciones, ¿no? Entonces eso no limita, ¿no? El no afectar, no ofender a las personas que están asistiendo y que están en esta condición. Entonces, o sea, no queremos prender esa mecha, ¿no? Porque si se prende esa mecha, entonces vamos a ver que va a diferir en la iglesia opiniones y esto se puede convertir en eso. Fíjate tú, primero lo que debemos hacer es esto que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra posición en cuanto al tema? Entonces ya yo estoy claro o sea, yo estoy claro en mi posición. Alirio me aclaró alguna cosa también. Está bien. A mí me aclaró, él me hizo aclarar alguna cosa que yo tengo que investigar y ahora lo tengo más claro. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Entonces me sirvió a mí allí, pero las preguntas, los hechos, lo práctico es que nos va a ayudar más, como cuando ponemos ejemplos, porque el ejemplo es que se está poniendo y podemos buscar la respuesta. ¿Ok? Porque ya tenemos la escritura, ya la escritura dice esto, y eso ya lo hemos discutido. Yo tengo otro casito más. Te lo voy a decir, pero es que estamos dentro del canal. Dale. Una esposa me llega al consultorio y me dice, mira, yo necesito que tú me ayudes aquí porque mi esposo está cometiendo adulterio. Ajá. Y yo digo, ¿y en qué sentido? Ya tú lo viste, sabes cuál es la mujer. No solamente sé el nombre de la mujer, pero tú no la conoces, cuestiones. Ajá, y cuéntame, ¿dónde lo viste? ¿En un hotel? ¿Lo viste? ¿Lo descubriste? No, lo descubrí en mi cuarto, en mi habitación. ¡Wow! O sea que descubriste a tu esposo con una mujer en el cuarto. No, conmigo. ¿Cómo es la cosa? Entonces contigo en tu cuarto el hombre está cometiendo adulterio. Con ella en su cuarto está cometiendo adulterio. ¿Y sabe por qué ella estaba diciendo eso? Porque el tipo en plena acción, chamo, nombró a otra mujer. En vez de decir María, dijo Marta, y tal, estando con ella haciendo el amor. La mencionó, sí. ¿Ah? Ahora la pregunta, mencionó. no, es cómico, pero es serio, porque ella vino, ella se sintió ofendida. O sea, es que lo que yo le estaba diciendo, a veces hay hombres que están haciendo el amor
con su esposa y no está con su esposa en ese momento. Está pensando en otra mujer, ¿comprende? Y está en el mismo acto. O sea, la respuesta sexual se genera en el cerebro, chamo. La respuesta sexual se genera en el cerebro. Ahí donde se genera el asiento de la respuesta sexual está en el cerebro. Entonces, esta muchacha, esta señora, viene a mí porque ella necesita aclarar este punto porque su esposo no se está acostando con ella, se está acostando con otra mujer. Y entonces, ¿cómo lo supo? Porque el tipo la nombró en pleno acto. Ahora, pregunto, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Parte bíblica. Esa mujer tiene que divorciarse. Es el divorcio bíblico. Hay un divorcio bíblico ahí. Alirio, que responda. Bueno, no, Edelia me hubiera puesto una olleta en la cabeza. Hay casos de casos. Es complicado, es complicado. Yo Pero creo pasa. Adelante. algunos sobreviven, ¿no? Yo creo que algunos sobreviven después de esa noche. Ya contrae segunda anuncio por causa de muerte. Sale en la mañana ustedes con el mismos- ojo morado, que es un accidente, tuvo un accidente en la cama en la noche. Para casarse, pero por viudez. Ahora, yo creo que nosotros mismos podemos imaginarnos si somos nosotros que mencionamos a otra persona. O sea, cada quien se responde en su mente, o sea, ¿cómo reaccionaría tu esposa? O sea, ¿qué pensaría tu esposa? ¿Qué pensaría? Y más aún, ¿qué pensaría si el nombre de la persona que mencionaste es alguien común? Pues porque no dijiste Marta, sino que Conocida. dijiste, o sea, dijiste, no sé, Marta García, qué sé yo. Ya más específico todavía. Y resulta que esa Marta García es la hermana o es la cuñada o es la otra encargada. O sea, yo pienso que mínimo mi esposa estaría conmigo molesta por un buen tiempo antes que eso sea claro. Y eso ella me llevaría a hacerme a mí otras preguntas. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué dijiste eso? ¿Quién es eso? Y creo que me miraría cuando yo esté en la iglesia saludando a los hermanos, creo que ella hasta me miraría a ver qué hay de mirada en mí porque mencionó un nombre que no debía haber mencionado. Bueno, Entonces, yo no sé. en ese caso, Ajá. Carlos, es lo que se estaba planteando en Mateo 5. O sea, cualquiera que mire a una mujer Claro, para codiciarla ya adulteró con ella el ya corazón. adulteró con él. Porque del corazón sale que Los malos no es pensamientos. lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. ¿Y qué estaba en el corazón de ese hombre? Esta mujer, estaba la lujuria, o sea, el adulterio también. Estamos claros y de hecho, decirlo al esposo, o sea, en una relación, porque también puede ser el caso que la mujer sea la que lo haga, que la mujer esté excitada y también nombre a un tipo. Claro, Entonces, exacto. ahora vamos a ponernos nosotros que nuestra esposa esté con nosotros y que nombre a una persona, a un hermano de la iglesia. ¿Cómo nos afectaría eso a nosotros? ¿Ah? Muchísimo, muchísimo. Es complicado, es complicadísimo. Ahora, fíjate este argumento mío loco de todo esto, ¿no? Si ella lo menciona y yo ya previamente lo he mencionado, bueno, vamos a aplicar la tabla, ¿no? Que tú lo hiciste, yo lo hice, ¿no? Porque este argumento que yo vengo presentando de que es igual ante Dios, un causal de divorcio, realmente a mí me fortalece para no para no hacerlo físicamente, ¿no? Porque yo entiendo, no vi la clase pasada, pero yo entiendo que la consecuencia directa es que yo no me pueda casar otra vez, ¿no? Si yo adultero, no puedo volver a casar. Entonces, al yo no casarme, yo no tendría o yo no podría mantener una relación sexual lícita porque me estoy divorciando por un causal que no es el adecuado. Entonces, ¿cuál es el castigo para los adúlteros? Entiendo yo, no poder tener una sexualidad lícita. Ese es el castigo que está dando Jesús. Ahora, yo me pongo a pensar, si yo pienso, menciono el nombre, oye, si eso va más allá, o sea, yo no puedo tener una relación lícita con lo placentero, con lo agradable, con lo bueno que es todo esto, no puedo tenerlo. Entonces, ese argumento que yo les presenté me fortalece a mí más todavía para yo contener mis emociones, contener mi pensamiento
contener lo que estoy haciendo para que eso no vaya a llegar hasta allá. Igualmente a mi esposa o a la chica que lo piense en alguien para codiciarlo también. Oye, tú también. Entonces tú no podrías entonces volverte a casar. No podrías hacerlo. Entonces es como una tregua, ¿no? Bueno, ya lo hicimos los dos, ya nos quedamos así. Sé que es quizás antibíblico todo esto, pero es la forma como he podido ordenar el pensamiento de todo esto. Bueno, Se dice respeta, Fidel, se respeta que tú tengas esa forma. sí, claro. Dice Fidel que aún no hemos respondido la respuesta de Jorge. Pues ya, ¿qué vamos a hacer? Ya el hombre está casado con la mujer, la otra mujer está sola y solo espero que no estén en la misma congregación, Jorge. No, no, por supuesto, no. La primera esposa no se reúne ahí Ay, en esa congregación. no, porque ahí sí estaría bien difícil la cosa. Mi hermano, yo creo que ya, o sea, ya hemos cumplido el propósito del grupo. No sé si esa es la encuesta, pues, hemos cumplido el propósito del grupo. Vamos, ¿qué podemos seguir hablando al respecto? Cambiamos tema. Hablen ustedes. Yo creo que por lo menos hemos clarificado muchas cosas, estamos más claros en todo esto, en el tema, las dudas que se podía presentar. Eh, hay otros temas más que sí podríamos proponer, pues, hacer una lista de temas para proponer y temas que para ver cómo estamos todos, o sea, cuál es nuestro canal, cuál es nuestra posición, pues. Sí, me gustó mucho este grupo de estudio bíblico de pana que está bien chévere. Doctor Yalmar, que se puede plantear el tema de 1 Corintios 7 con la excepción paulina. Pero yo creo que ya hemos ahondado sobre eso, ¿no, Alirio? Ya hemos hablado acerca de... Hemos hablado de una parte, sí. Yarma, yo creo que quedamos en pasar al punto de los ancianos. Ok, la segunda nupcia de los ancianos o Sí, sí, ancianos que tienen que tener... y hablar del contexto, pues histórico, el por qué se dan esos requisitos, creo que se dijo algo. Alirio comentó algo sobre este punto, que no Claro, son mandamientos, algo así dijo Alirio, no pero, eran, sino eran ¿qué? Eran recomendaciones. pero Exacto, vamos entonces. a ahondar el punto de los ancianos según todas esas recomendaciones, o la primera cuando dice que sea marido de una sola, que sea, bueno, ya, Bueno, la primera es que sea irreprensible. ok, luego la otra, pues, el sueño me vence. Ya, de que sea marido de una sola mujer, que es con respecto al tema del matrimonio, pues. Pues no sé, o sea, de repente hablamos eso, este, Eso es Hermano, muy sí es discutido, necesario porque, es pero es discutido. necesario porque por eso es que la Iglesia de Cristo en Venezuela no tiene clase anciano por lo mismo. ok, No, pero entonces vamos a hacer algo. La próxima vez que nos veamos por Zoom discutimos de ese punto, ¿les parece? pero el punto es si puede un hombre ser anciano habiéndose divorciado, o sea, es decir, y casado nuevamente. Porque cuando dicen Ok. marido de una sola mujer, ¿ok? O sea, da a entender, a ver, ¿qué da a entender Pablo a Timoteo cuando le dice marido de una sola mujer? ¿Ok? Hay que entender eso. Porque algunos lo entienden que, bueno, que debe estar con una sola mujer, pero es que no necesariamente, porque todos los cristianos casados tienen que estar con una sola mujer. O sea, o sea, eso es obvio, no podemos decir. O sea, la palabra marido, la expresión marido de una sola mujer tiene que ser un requisito más profundo para el anciano. Entonces, ahí vamos a ver, bueno, ¿qué significó? Marido de una sola mujer es que tenga solamente un solo matrimonio, esa mujer ha sido su única mujer, o cómo lo vamos a comprender, porque de esto, chamo, hay mucha tela que cortar. Y en la Ok. iglesia americana, en la iglesia de Estados Unidos, yo conozco ancianos que han sido divorciados, están vueltos a casar y son ancianos, ¿ok? Entonces, Vamos a poner esa encuestica entonces, vamos a poner esa encuestica entonces para partir el lunes. no los demás requisitos, porque los demás requisitos yo creo que estamos todos claros en los demás requisitos. Okay, es en ese, marido de una sola mujer. ¿Ok? Exacto. Eso sí lo podemos Ok, discutir. ok, perfecto. Bueno, creo que ya por hoy está bien, ¿verdad? Bueno, Yo creo que
yo creo que también es importante tocar el tema de los hijos creyentes también, que es un poco controversial a veces también. Eso está bien, porque a veces decimos que tengan hijos creyentes, ay, si tienen 3 y 2 no son, uno sí son, uno son, 2 no son, esas cuestiones también, eso también es un buen punto. O sea, ¿qué porcentaje de hijos para que ese hombre pueda ser anciano? ¿Qué porcentaje le da la iglesia para que sea anciano si tiene 2 o 3 hijos? Claro, pero Sí. eso vendría después en otro tema. Vamos a terminar de cerrar el tema de lo que es matrimonio. No, no, en serio, o sea, terminar el tema de lo que es matrimonio, divorcio y segunda nupcia. Y nos falta cuadrar lo del marido una sola mujer, entra dentro del tema de matrimonio y luego hacemos apertura ahí al tema de lo que está hablando Howard, que es interesante también. Pero para cerrar el punto del matrimonio, porque es importante cerrarlo, tener de repente una clase más, cerrarlo y avanzar a otros temas, pues. No sé si les parece. Tú dices cerrar, ya no hemos abarcado bastante sobre el matrimonio, el divorcio. Yo creo Claro, que pero ya, falta el marido de una sola mujer está dentro del matrimonio. bueno, es el que vamos a abarcar ahora. Exacto, y con ese cerrar o si sale otra arista pero con respecto a matrimonio, divorcio, segunda nupcia, la podemos tratar. La arista de hijos creyentes, pues no está me parece que no está dentro del tema este, pues. Pero también se puede tocar. Claro, pero Ya, ya ya después vamos aparte. ustedes estudiaron el hecho sin mancilla, a lo que se Sí, refiere. sí hablamos Sí, la primera clase, se habló un poquito ok, sobre lo que era eso. De hecho, se leyó varias traducciones allí en esa. ok. Bueno, hermano, entonces quedamos así. Entonces vamos a esta semana a hablar sobre el marido de una sola mujer, empezar a investigar sobre eso. ¿Qué nos dice la palabra sobre el marido de una mujer? Y entonces estaremos conectándonos el próximo sábado, ¿será? ¿Será? Sí, me parece El bien. sábado. Positivo. Ok, El próximo sábado. nos Bien. conectamos el próximo sábado con marido de una sola mujer. Y hacemos las opiniones durante la semana de lo que creemos. Vale. Ok. Oye, y más adelante ver si para nosotros sería un reto, no es tema de nuevas nupcias, obviamente, pero para que lo consideren en otras oportunidades sobre hasta qué punto tendríamos apertura con personas que pertenecen al mundo LGTB. Ahora, eso también entra en la parte de la sexualidad, imagínate. Sí, sí. Eso entra Bueno, también en la parte de la sexualidad que no lo hemos tocado. Yo creo entonces que ese punto no es tan. Porque yo creo que todo el mundo está claro ya con ese punto, Alirio. Ya, sí, todo el mundo está claro Aló, porque Dios. Jorge, se te se fue. congeló fue. Jorge. Se fue. Primera vez que se congela, Jorge. Ay, Ay, ¿qué pasó? Para que sepáis. está Todavía estoy pensando en congelado. LGTB. Ah, no, Listo. ya se descongeló Jorge. Ya volví. Sí, Mira, sí, dicen, tu conexión e internet está inestable, perro. nada más tocamos el tema ese, Jorge, y Se congeló. No, yo decía, Alirio, de que el tema que tú estabas diciendo ahorita, El proveedor de internet de Jorge debe pertenecer al LGTBQ. ¿Oíste? lo que estamos hablando de estos géneros, ¿ok? Es que, o sea, no lo discutimos tanto porque está demasiado claro en la Biblia. O sea, ya Dios lo prohíbe de forma clara, ¿ok? Pero sería bueno, interesante también entender algunas posiciones, pero está clara. De hecho, tenemos predicadores que tienen hijos que son homosexuales, no son heterosexuales, ¿me entiendes? Entonces, sí, deberíamos tocar un poquito ese punto de esa forma, ¿no? Se congeló otra vez, Jorge. Cónchale. el tema lo pone frío. No, el tema está tan frío. Ya. Se volvió a venir. ¿Me están escuchando ahora? Ahora Sí, 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 ahora sí, sí. sí. Sí, bueno, no. Creo que ya tenemos que despedir la reunión. ¿Estás Bueno, pendiente? sí, vamos a pedirle a Jesús Mavares que nos dirija una oración, por favor. Se está orando, tiene el micrófono apagado. No, es Jesús, pero está tratando de ubicar dónde prender el micrófono.
Se le puso duro. No puede. Entonces vamos No a pedirle puede. a Howard, a Nelson Nava. Nelson Nava, que nos dirija una oración, por favor. Abre el micrófono. Ok, ya. Ahora sí puede abrir el micrófono, Nelson. Buenas noches para todos, que Dios nos bendiga grandemente. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanzas. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos regalas, física y espiritual. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados, Señor, y que a través de él tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Dios, por ello. Queremos darte gracias por esta comunión que podemos tener, Señor, y mantener, Padre. Queremos darte gracias por poder compartir, Señor, tu palabra por este medio. Te pedimos, Padre, que por favor, Señor, sigas utilizándonos y permitiéndonos, Señor, que la edificación sea grata y que según tu voluntad podamos aprender y practicar, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre, por cada una de las personas que de una u otra forma usted utiliza para que crezcamos, Señor. Permítenos a los que no pudimos estar en la reunión pasada poder estar, Señor. Y que según tu voluntad ese crecimiento se ponga en práctica y que podamos llegar a la unificación de criterios, Señor, en tu palabra, Padre, para que tu iglesia, Señor, crezca y permanezca según tu voluntad, para que nos ayude, Señor, a practicar tu palabra como usted desea que la practiquemos, Padre, y para que en ese practicarla, Señor, tengamos esa unidad que usted quiere que tengamos, Padre. Gracias por esta noche, gracias por tu amor para nosotros, gracias por todas tus bendiciones y tu cuidado, Padre. Y es a través de Jesús, por medio de quien oramos, Señor. Amén. 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 Muy Amén. bien, No, hermano. feliz Entonces, noche para todos. Pedidos, hermanos, bendiciones. Hermano, y el hermano Ricardo no estuvo aquí. ¿quién? Feliz Gracias, domingo. hermanos. Ricardo. Claro, José Ricardo Ricardo Calante. Ricardo Calante no estuvo. Howard, no te Era desconectes necesario. todavía para hablar un momentico. Oíste, Howard. Bueno, Ah, ok. muchachones, hablamos. Feliz Ok, domingo. cuídense. Dale, buenas Bueno, noches. descansen, hermano. Nos vemos. Vale, igual. Bueno, feliz Nos noche. vemos. Bendiciones.